Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Permítanos 5 minutos para iniciar la sesión. Gracias. Buenos días a todos.
En nombre de Licensing Assurance, le damos la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias por su valioso tiempo y por asistir a esta sesión de optimización de licenciamiento rentable. A partir de este momento vamos a comenzar a grabar el contenido. Por favor, las preguntas pueden formularlas en el chat que tenemos en vivo y al final de la sesión serán respondidas. Estudios recientes confirman que más del 90% de las empresas tienen un mal licenciamiento y requieren de una optimización del software. A continuación, nuestra gerente de preventa, Lucelvi Melo, y mi persona, Yasmil Devia, estaremos presentando todo lo relacionado con la optimización del licenciamiento rentable. En la agenda estaremos presentando evaluación de la posición actual, enfoque de optimización, optimización versus inversión. ¿Es la optimización rentable? Y además estaremos brindando una demo que esperemos sea de su agrado. Evaluación de la posición actual. Uno de los principales retos en las organizaciones es cómo disminuir los costos. El uso apropiado de la tecnología adecuada en el momento correcto puede ayudar a las empresas a lograr ahorros significativos en diferentes áreas de la organización. En el proceso de optimización, las organizaciones ven ahorro en la reducción del uso del software. ¿Cómo? Con menos instalaciones. Las organizaciones deben entender su plataforma, mantener siempre un ciclo de medición, de investigación y corrección constantemente en sus instalaciones. Además de uso de ediciones menores. Acá es importante considerar que estas ediciones siempre deban estar soportadas por el fabricante, es decir, que no se encuentren en estatus de no services. Y además obtener el máximo provecho de cada instalación. En virtud a esto, surge la siguiente pregunta. En mi organización, ¿tengo el servicio y cuento con las herramientas que me permitan evaluar cada una de las distintas marcas de software que poseo? ¿Con cuál herramienta o con cuál servicio puedo cubrir y evaluar mi posición actual? Es importante mencionar que dado el alto costo del software, el lograr mantener un buen control de las instalaciones hace que tenga reducción en los costos. Por otro lado, en el proceso de controlar y manejar el software, las organizaciones ahorran la necesidad de contar con herramientas de descubrimiento para todas las licencias instaladas, para todo el hardware. Además de ahorrar en tiempo, descubriendo el software como base de datos, paquetes integrados, programas y aplicaciones. También preparando reportes y analizando estos. Ahorro analizando ofertas. Cada vez que su organización efectúa o deba efectuar una compra, una anualidad, una renovación de servicios, un contrato de mantenimiento, en cualquier evento usted debe buscar la manera de optimizar. Por ejemplo, en las renovaciones, ustedes deben evaluar diferentes alternativas, consolidación, compras por paquetes, perfiles, modelos de licenciamiento, lo más conveniente para su empresa. También se ven ahorros en temas de manejo de auditoría. En esta eventualidad se dedican muchísimas horas hombre de distintas áreas de la organización, de distintas gerencias, departamentos,
como informática o TI, administración, departamentos de compra, consultoría jurídica, etc. Y para ello es importante contar con las mejores prácticas para prevenir o mitigar las auditorías de los fabricantes. Además de contar con un socio de negocio que le apoye con las mejores estrategias para reducir el alcance de la auditoría y mitigar el impacto cuando usted reciba una notificación de que va a ser auditado. Y finalmente también ahorro de tiempo entendiendo las políticas de licenciamiento de todo el software que tenga instalado, donde se debe analizar el derecho del uso del software, la propiedad, los acuerdos de licenciamiento, etc. Todo esto en búsqueda de no violar alguna de las disposiciones de los acuerdos de licenciamiento. Enfoques de optimización. La optimización es un proceso que se superpone con los procesos generales de gestión, con el objetivo de garantizar la mejora continua. Este enfoque en las mejoras puede operar en varias áreas. Acá presentamos el área de optimización del despliegue del software, objetivos de rendimiento, eficiencia y eficacia general. En el enfoque de optimización del despliegue del software, el uso del software activo, en lugar de solo ver su instalación o su disponibilidad, debe ser revisado periódicamente para determinar si la implementación efectuada corresponde con las necesidades del usuario o de cada usuario final. En virtud de ello, las empresas deben descubrir sus activos de hardware y software continua y automáticamente. Es importante mencionar en este enfoque que las empresas deben buscar reducir el costo de administración del software, reduciendo el sobregasto, mitigando riesgos de auditoría a través de un control efectivo del software. Por otro lado, los objetivos de rendimiento razonable deben ser realistas, acordes con el presupuesto, comprensibles y cuantificables. Estos objetivos también deben ser monitoreados continuamente y donde quiera que se vean amenazados o violados, las acciones deben iniciarse para prevenir futuros incidentes. El siguiente enfoque es eficiencia y eficacia general. También debe ser un aspecto integral de esta parte del ciclo de vida del software. Ahora bien, ¿cómo lo puedo evaluar? Ejecutando continuamente un SAM para evaluar los procesos de eficiencia y eficacia, determinando así los logros conseguidos en un proyecto o proyectos y los recursos utilizados en los mismos. Este proceso de SAM debe efectuarse en forma continua. Acá le presentamos un cuadro comparativo donde observamos optimización versus inversión. En un licenciamiento optimizado, las organizaciones conocen y comprenden todas las políticas de licenciamiento, de todo su software instalado, de cada uno del software que tienen en su organización. En cambio, en una organización que posea licenciamiento con sobregasto o gasto excesivo, no se comprenden las cláusulas de sus contratos de licenciamiento, lo cual puede derivar a un mal uso del software. Además, no obtienen el máximo provecho de sus instalaciones. Tienen costos adicionales o costos elevados y también tienen muchos riesgos. Volviendo al licenciamiento optimizado, las empresas utilizan más del 90% del software instalado. Cuentan con las herramientas o el servicio que le indican si este indicador de gestión, 90%. A diferencia de una organización con licenciamiento con gasto excesivo, estas utilizan menos del 60% del software instalado. Y aquí es importante mencionar
que existen estudios como Gartner que indican que el 30% de gastos en software pueden ser reducidos, por lo cual van a tener un considerable ahorro en TI. Regresando a las empresas que tienen licenciamiento optimizado, estas se preparan correctamente ante auditorías. ¿Por qué? Porque realizan consultorías de SAM de manera continua para gestionar su software. Contratan a consultores que no tengan conflictos de interés entre vender y ahorrar, que no están relacionados con los fabricantes. Además que tengan acuerdos de confidencialidad, de manera de no compartir la información recaudada en su organización con terceros. Y todo esto conlleva ahorrar constantemente al contratar nuevas licencias. A diferencia de una empresa que tenga licenciamiento con gasto excesivo, estas no están en la capacidad de enfrentar una auditoría, porque no cuentan con el servicio o con las herramientas para validar la salud de todo el software instalado. O quizás tengan una o dos herramientas, pero no les cubre todo el software y invierten, dedican muchas horas hombres en análisis. Tampoco realizan procesos SAM, o posiblemente lo hayan efectuado alguna vez, no lo hacen en forma continua. Contratan a revendedores con intereses secundarios, entre vender y buscar el ahorro. O sea, siempre les recomiendan que deben comprar más licencias. Finalmente, siempre terminan contratando servicios por un monto superior al anterior, sin determinar cuál será el ahorro esperado en base a su inversión. Entonces, estas consideraciones son importantes para que las organizaciones puedan obtener ahorro. Ahora bien, nos preguntamos, ¿es la optimización rentable? El éxito de una empresa puede verse afectada por sobregastos e ineficiencias que afecten su capacidad de obtener un mayor margen de ganancias. Entonces, las organizaciones deben analizar los gastos, estudiar minuciosamente los costos. Deben considerar adquirir un servicio que brinde una metodología de SAM para todos los productos de software instalados en su organización, con personal capacitado y especializado en el área de administración de software, y que haga todo este proceso de forma efectiva y eficiente. Recuerden que el 30% de gastos en software pueden ser reducidos y esto está estudiado. Software Asset Management. El SAM es un conjunto de mejoras continuas que consisten en integrar procesos probados y tecnologías para administrar el uso de activos de software, controlando costos y procesos de gestión, asegurando así tener el software adecuado y la cantidad adecuada de licencias. Con SAM, usted logra la adecuada administración de activos de software, obteniendo los siguientes resultados en su organización. Obtiene mejoras en la planeación, optimización de recursos, de todos los recursos, disminución de riesgos, temas de auditoría y crecimiento eficaz. Finalmente, el propósito de toda administración de activos de software es el ahorro, siempre es el ahorro, la mitigación de riesgo y la optimización del presupuesto. A continuación, presentaremos una demo del servicio que ofrece Licensing Assurance. Esta demo tiene una duración aproximada de 10 minutos, con el objetivo de presentar información relacionada a
cómo detectar el software en desuso de su organización, duplicidad en el software, instalaciones efectuadas erróneas, software sin soporte. Todo esto genera sobregastos y riesgos a su organización. También le vamos a mostrar cómo identificar las ediciones del software que ustedes ya poseen. Y además de indicar probabilidades, cuáles son las probabilidades de que su empresa pueda ser auditada. Con lo cual, puede obtener reportes que identifiquen cómo efectuar una potencial optimización del software. A continuación, nuestra gerente de preventa, Lucelvi Melo, brindará esta demo. Muchísimas gracias, Yasmil, por el pase. Gracias a todos los participantes interesados a esta convocatoria que se hizo. A continuación voy a hacer lo que es la demostración, como dijo mi compañera, de lo que es una de nuestras herramientas de licenciamiento en la nube. Por favor, Yasmil, confírmame si ya se puede visualizar. Y la idea es que puedan tomar en consideración que es importante tener ordenado, tener controlado y administrado de manera regular cómo está el sistema actualmente y dónde se puede mejorar. Es como una mejora continua, así como se habla de estas normas como ISO. ¿Okay? Lo que ve en pantalla es la WebTool, es nuestra herramienta de licenciamiento en la nube, es parte de nuestro servicio y está enfocada en dar esa información de ese preliminar o esos reportes de licenciamiento estándar con el fin de saber cómo está la salud del sistema, dónde se puede optimizar. En este momento en particular le voy a mostrar dos módulos, uno que es el módulo de SAM. El módulo de SAM lo que lleva o lo que tiene para ofrecer es el repositorio de licenciamiento, es decir, acá el Project Manager o el encargado de acompañarlo de parte de Licensing Assurance en lo que es a lo largo de la contratación del servicio, en darle esa información, entregar esas áreas a mitigar o a mejorar riesgos, se encarga de recopilar la información de los contratos. Esos contratos se suben acá en la WebTool como un portal de repositorio. Voy a mostrarle por acá básicamente lo que es el portal de contratos y aquí guarda la información de todos esos contratos. Un ejemplo de un contrato y es similar para el resto de los fabricantes de software, un ejemplo para Microsoft, y es qué muestra este portal o qué información de utilidad le puede entregar. El detalle de las compras, es decir, cuál es el fabricante de software de ese contrato, el número, cuál es el tipo de contrato que se lleva en ese caso específico, cuál es la fecha de inicio y la fecha de expiración del contrato, cuál es la fecha próxima. Es un campo súper importante y ya que dentro del contrato hay varios procesos o eventos importantes que hay que tomar en consideración, como por ejemplo la anualidad, la renovación e inclusive la auditoría. 9 de cada 10 empresas en sus primeros años, de 1 al tercer año de contrato, un contrato estándar, tiene la alta probabilidad de ser auditada. Entonces, importante también tener en consideración ese evento, que es la auditoría, y en base a eso hacer los análisis al sistema y hacer el despliegue y poder tener bien claro cuáles son las áreas que hay que optimizar. Por eso esto es importante llevar la fecha próxima, ya que la WebTool como tal da esos mensajes de recordatorio tempranos antes del evento, adicional a que también el Project Manager o el encargado del proyecto se encarga de llevar esa información en un Gantt para poder establecer cuáles son los tiempos de análisis previos a esos eventos importantes. Hay un área de documentación en caso de que se quiera guardar información importante o relacionada con lo que es el contrato, es decir, algún archivo en PDF del contrato como tal, si se tiene electrónico o alguna información a manera de copia de seguridad. ¿Okay? Y en la sección inferior es la parte de licencias. Aquí es donde se guarda o se lleva la información de cuáles fueron esos productos que se adquirieron para el contrato en particular. Toda la descripción del producto, código SKU se aplica para ese producto, el tipo de licencia que se adquirió, cantidades, el precio unitario, que es algo bien interesante que nos gusta destacar porque es un apoyo
muy útil para el cliente, que es la asignación. ¿Qué quiere decir asignación? Pues cuando el cliente desea llevar el control de a qué unidad de negocio, centro de costo, sucursal o país, dependiendo de cuál es la estructura organizativa, se quiere llevar esa asignación de licencias, ¿ok? Por acá, dependiendo del requerimiento del cliente, nos solicita, nosotros creamos la asignación y se van cargando las licencias a esos departamentos o centros de costo. Y al momento de reportar o de establecer a qué área de la empresa esa partida a nivel financiero, ya la información se puede obtener desde acá y se presenta al departamento correspondiente, donde yo puedo visualizar este listado de productos o licencias que adquirí de todos los contratos que quiero llevar bajo la administración dentro de lo que es la pestaña licencia, y se puede filtrar a que es a nivel de software o también a nivel de asignación o ese centro de costos que yo quiero verificar. No solamente la puedo visualizar y tener monitoreada desde el portal, sino que si deseo exportarla a Excel, también esto es posible. ¿Okay? Y también hay algo importante, que si quiero manejar la información a nivel de centros de costo y tener asignado ya los equipos por centros de costo, esta información también puede ser llevada desde este módulo de SAM. Adicional, en la parte izquierda ustedes pueden ver botones que dan acceso a varios productos o varios fabricantes de software. En este caso particular voy a mostrarles también un ejemplo típico de Microsoft de cuáles son los reportes de licenciamiento estándar que usted puede apreciar con esta herramienta. Luego que se hace el análisis o el escaneo a cada uno de los equipos dentro de su directorio activo. ¿Okay? Entonces es muy similar para el resto de los fabricantes. Tenemos herramientas desarrolladas dentro de Licensing Assurance y herramientas están enfocadas, uno, dependiendo del sistema operativo del equipo analizado. Y número dos, siendo el fabricante de software. Entonces tenemos la metodología y tenemos la herramienta para descubrir los equipos y qué instalaciones o qué productos se encuentran dentro de ellos. Entonces, básicamente, ¿cómo es el paso a paso? Es descargar y ejecutar la herramienta dentro del portal web. Pueden tener la herramienta, tienen el paso a paso, ¿ok? Y luego que se hace el escaneo de todos esos equipos, la siguiente parte o paso sería subir la información de las compras. Es ese módulo SAM que alimenta este segundo paso. Y luego ya como tercer paso es ver esos reportes de licenciamiento estándar que ofrece la web. Voy a ir directamente a la pestaña resumen. Aquí es donde está varios de esos reportes estándar, se le ofrece directamente de la WebTool y se ven luego de haber cargado la información de salidas que presentan la WebTool como tal. Entonces, en este momento en particular, y apoyo un poco lo que me decía mi compañera Yasmín, voy a mostrarles ciertos reportes específicos. Uno de ellos, y es el que apoya para mitigar riesgos de sobregastos. Se llama software duplicado. ¿Qué quiere decir un software duplicado? Es una aplicación o más de una aplicación instalada en un mismo equipo. La web muestra información en forma gráfica, que puede ser exportada, que es el resumen, y en la parte inferior muestra el detalle. Quiero saber si dentro de los equipos actualizados hay software duplicado que puede ser contraproducente y que se puede mitigar un riesgo ante los eventos importantes. Entonces, por ejemplo, un software duplicado puede ser dos versiones de una base de datos SQL Server en un servidor, o puede ser dos versiones de Visual Studio en un PC. ¿Okay? A veces pasa por el mismo error, puede ser al momento de desinstalar la aplicación, o que se haya dejado olvidado la versión anterior. Y esto puede ser contado, puede ser interpretado por ese representante que va a hacer la revisión como una licencia adicional que hay que contabilizar. Y esto es aquí donde puede haber el sobregasto, aquí donde se puede mitigar ese riesgo. ¿Okay? Otro de los reportes que también apoya a evitar una auditoría o a mitigar riesgos son la identificación de instalaciones erróneas. ¿Qué quiere decir instalación errónea? Es un producto instalado en un equipo y para lo cual ese producto originalmente no fue desarrollado para estar instalado allí. Ejemplo, para mayor visualización de mi ejemplo. Es decir, un producto Office instalado en un servidor. Originalmente, el Office, aunque está instalado en un servidor, debió
como recomendación estar instalado en un PC, porque para eso fue desarrollado. Más nos hemos encontrado que se puede pasar este tipo de situaciones en la mayoría de las empresas, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Al momento de hacer la revisión o la auditoría, se puede también interpretar de que esta instalación de Office está dentro del servidor para compartirla a tantos usuarios como se conecten al servidor. Y esa interpretación puede llevar también a un sobregasto, porque se puede decir, pues concluyo de que le estás compartiendo a tantos equipos se conectan aquí, a usuarios, y hay que pagar entonces tantas licencias como usuarios se conecten al servidor. Entonces la idea también es mitigar este riesgo, identificarlo y poder hacer ese plan de acción correctiva. Un plan de acción de correctiva no en un momento o un punto particular, sino un monitoreo recurrente para evitar este tipo de situaciones. Y un reporte adicional que se llama Software y Soporte, muy importante también dentro de los indicadores de desempeño que nosotros analizamos al momento de evaluar cómo está el sistema y cómo optimizarlo. ¿Y qué quiere decir software y soporte? En el caso particular de este ejemplo, hay productos que después de cierto tiempo ya su versión no está dentro de lo que es el apoyo como servicio técnico de parte del fabricante. Y al momento de que pueda suceder algún tipo de falla en esos equipos, como por ejemplo un servidor que tenga una base de datos, este servidor tenga alguna falla y se pueda estar comprometida temporalmente la información o la data dentro de esa base de datos, esto puede traer algún tipo de retraso y algunos inconvenientes internos dentro de la empresa. Y adicional a todo esto, ya no tiene soporte técnico de esos expertos de parte del fabricante, que es un apoyo bien importante tener, porque son los que desarrollan el producto como tal. Entonces, al tener también identificado cuál es el software sin soporte, se pueden hacer esos planes correctivos o planes de acción, como por ejemplo un respaldo de la data, con el fin de prever algún tipo de situación que pueda tener algún desbalance dentro de la organización. ¿Okay? Bueno, entonces básicamente lo que quería mostrarle con lo que son estos reportes de licenciamiento estándar que ofrece la WebTool, cualquier reporte adicional que no tenga la WebTool es también entregado como soporte, como reporte o como informe ejecutivo y es preparado por ese project manager o encargado del proyecto para poder darle esas recomendaciones, esas áreas a optimizar o esas áreas a mejorar. Okay, entonces voy a darle también el pase a Yasmín. Voy a presentar la siguiente lámina para que ella continúe con la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Lucelvi. En Licensing Assurance queremos brindar las siguientes recomendaciones. Primero, evaluar un servicio, más allá que una herramienta que no cubre todo el software instalado. A pesar de que muchas de las organizaciones ven la oportunidad de optimizar su software, no lo logran, ya que carecen de las herramientas para todo el software y del personal especializado para cada uno de ellos, que le permita administrar su software de manera económica y efectiva. Y, finalmente, buscar la diferencia, buscando una propuesta de valor. En Licensing Assurance le recomendamos elegir un servicio de forma independiente de los fabricantes y que mantenga la información confidencial, sin conflicto de interés entre vender y ahorrar. Es decir, una solución completa de administración de software para todas las marcas de software. Bueno, muchísimas gracias por su atención. A continuación se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Elisa. Gracias, Yasmil. Buenos días con todos. Vamos a proceder entonces a ver las preguntas que tenemos en el chat. La primera pregunta viene del señor Franklin Caraballo y indica que ¿qué opinamos cuando es el propio fabricante que quiere asesorarte? Ok, cuando un fabricante quiere asesorarle, seguramente sí lo hará con uno o dos productos de software. Sin embargo, debería evaluar
este fabricante tiene todas las herramientas para todos los productos que tengo instalados. Yo quiero analizar un solo producto. Entonces, tiene toda la metodología para todo el software. Seguramente puede tener conflictos de interés entre vender y ahorrar, que es el objetivo del SAN. Espero haberle respondido su pregunta. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Y a mí me gustaría acotar también de que es muy importante siempre mantener una independencia, ¿no? Que no haya ningún tipo de conflicto de interés, porque obviamente uno no puede ser juez y parte, ¿no? Quererte vender y también asesorarte para optimización. Hay una dualidad en ese sentido. Pero muchas gracias por la pregunta, súper interesante y sí, es súper debatible. Tenemos la pregunta también del señor Juan Pablo Chacón, que indica, buenos días, ahorita contamos con la Smart SAM, ¿se puede migrar a WebTool? Esta pregunta es para Lucelvi. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, Smart SAM es una herramienta súper útil, pero la WebTool es como un complemento. La WebTool está enfocada para lo que es ver esos reportes de licenciamiento estándar. Es bien útil, de hecho, dependiendo de lo que se requiera, se puede dar acceso a los usuarios solamente a visualizar o a cargar información. Y aquí algo importante que es mi recomendación de mi parte, es que no solamente nos quedemos con la WebTool, que es súper bien la herramienta y puedo obtener la información ya, luego de cargar los resultados, sino que también es apoyarse con ese encargado del proyecto, Project Manager, que analiza a mayor profundidad toda esta información y da las recomendaciones. Es como que pone más claro de lo que la WebTool hace, los resultados y cuáles son esas áreas a optimizar. Espero haber respondido la pregunta y muchísimas gracias por la misma. Gracias, Lucelvi. Bueno, de igual forma, si alguien quiere acotar algo adicional a su consulta, también los micrófonos se pueden abrir para poder hacer la precisión. Luego tenemos la pregunta de la señorita María Murillo de Macroservicios, que indica también para ti, Lucelvi, ¿se pueden meter datos de licencias compradas que no sean de la familia de Microsoft? ¿Podemos saber con qué periodicidad el software es utilizado por el cliente? Sí, respondiendo la primera pregunta, gracias. Y sí, podemos incluir dentro de lo que es la WebTool, hay un área también que dice otros fabricantes. Se puede también incluir información de otros fabricantes que no sean Microsoft o de otros productos, e inclusive productos hechos a la medida, que ese software que dependiendo de la empresa, dependiendo de la función de la empresa, se ha hecho para ellos. Y la idea es eso, nosotros poder apoyarle en todos los fabricantes de software que existen en el mercado, tanto los conocidos como los que no se conocen tanto porque son software o casas de software un poco más pequeñas. Por favor, ¿me puede refrescar la siguiente pregunta, Melissa? Claro que sí, la misma de la señorita Murillo, ¿verdad? Sí, exactamente, la segunda. Sí. Si te parece, vamos a seguir con la de Juan Pablo Chacón, que es la anterior, y luego vamos con esta. El señor Pablo Chacón, si gusta, también puede participar. Se le puede abrir el micrófono, por favor. Indica que en caso que tenemos equipos desktop y laptop, pero estas últimas son de estar entrando y saliendo de la red, ¿esas cómo se podrían capturar? El mismo señor Juan Pablo Chacón. De acuerdo, gracias por la pregunta. Específicamente, como le comenté hace unos minutitos, dependiendo de la infraestructura de red, de la plataforma del sistema operativo, nosotros podemos analizar equipos. En el caso de estos equipos que entran y salen y que a lo mejor inclusive ni siquiera están conectados dentro del Active Directory, tenemos otras herramientas de escaneo. Por ejemplo, en este caso se llama la NAT, y ella se encarga de analizar equipos que están fuera de un Active Directory, pero lo que hace falta tener de ellos es saber la credencial de usuario, que el usuario tenga privilegio administrador del equipo, se le envía lo que es un aplicativo, que también es un script, no es un agente, se ejecuta esa aplicación, que no tarda ni siquiera un minuto en hacer el análisis, entre 30 y un minuto, 30 segundos, un minuto máximo, y luego le devolvería la información a un portal. Toda esa información se consolida de manera de que se pueda entregar la información de lo que en realidad hay dentro de los equipos y no tener que hacer ninguna extrapolación o presunción de qué puede haber dentro de un equipo cuando este no es analizado.
¿Ok? Espero haberle respondido la pregunta. Gracias, Melissa. Y gracias al señor. Gracias, señor Juan Pablo Chacón, por las consultas. Están abiertos los micrófonos si es que tuviera alguna otra precisión. La señorita Murillo, de Macroservicios, nos había consultado si se pueden meter datos de licencias compradas que no sean de la familia de Microsoft. Debemos saber con qué periodicidad el software es utilizado por el cliente. De acuerdo, la siguiente pregunta es con respecto a la periodicidad. Sí, sí, sí es importante saber, súper, súper buena pregunta, me gusta esa pregunta en particular, y es que muchas veces sabemos que se adquieren licencias y se instalan en los equipos su aplicación, pero no sabemos si el usuario en realidad lo está utilizando o no. Para ello también tenemos una herramienta, que es la herramienta de Metadata, que se encarga de identificar si el usuario en particular está ejecutando la aplicación o no. O sea, eso es como una proyección a futuro, se programa desde hoy a la cantidad de días que quiero hacer el análisis. Entonces, yo identifico cuáles son los productos que quiero analizar y sé, después que ya entrega resultados, cuántas veces el usuario ejecutó la aplicación y por cuánto tiempo, de manera de poder saber si ese producto es utilizado de forma óptima por ese usuario o si es preferible reasignarlo a otro usuario. Pero si es una forma, eso se llama software, como por la pregunta, y espero haberla ya respondido. Excelente. Perdón, muchas gracias. El señor Juan Gabriel da Rosa nos tiene la consulta siguiente. Respecto a los distintos fabricantes, ¿a la herramienta permite gestionar ABM de los mismos? Bueno, sí. Actualmente dentro de la herramienta no se encuentra ese gestionamiento, más si es algo que el cliente desea que nosotros también gestionemos o monitoreemos, perdón, es también parte de nuestro objetivo poder apoyar al cliente a analizar o identificar la mayor información que se quiera para poder administrar óptimamente el software. Y eso si no aparece en la WebTool o si no se muestra en la WebTool, ese tipo de información puede ser presentada como un reporte customizado y es preparado por el Project Manager o el encargado del proyecto para entregar al cliente dependiendo de sus requerimientos. Es parte también del servicio, no es algo adicional que debería adquirir, es simplemente está dentro de la solución. Perfecto. Tenemos una consulta adicional del mismo señor Gabriel da Rosa. Él nos está indicando si el sistema utiliza algún cliente local en los equipos o la información de asignación debe ser ingresada de forma manual. De acuerdo, gracias por la pregunta. En este caso particular, nuestras herramientas son scripts desarrollados internamente por nuestro departamento de desarrollo y pruebas, y este script se ejecuta desde un equipo, puede ser un servidor de dominio, puede ser un servidor o cualquier equipo miembro de la red, conectado a la red. Más importante es que el usuario que lo ejecute sea administrador de dominio. Como no tiene agentes, ¿okay? Simplemente va a ejecutarse de un equipo conectado a la red, va a utilizar el servicio WMI, que es un servicio que está dentro de lo que es Microsoft, ¿okay? Dentro del sistema operativo Microsoft, y a través de ese servicio hace un ping a cada uno de los equipos, lo analiza y devuelve un resultado en un archivo comprimido y un archivo encriptado. Esas son las salidas que alimentan la WebTool, ¿okay? Que es la herramienta de licenciamiento en la nube, y muestra los resultados. Es la forma como nosotros analizamos los equipos, y esto no consume ancho de banda, lo que es el recurso que va a consumir el equipo desde donde se ejecuta muy poquito. El resultado que va a obtener es un resultado encriptado que tampoco va a consumir el recurso del disco duro del equipo. Y como va a hacer ping y va a analizar equipo por equipo, no va a colapsar la red. Entonces es súper bueno apoyar a nuestros clientes a través de esta forma de análisis o de escaneo para que pueda recopilar la mayor cantidad de información posible en menor tiempo y que no colapse la red y no interrumpa ningún proceso. Gracias por la pregunta. Excelente. El señor Domingo Grullón tiene una consulta si existe un módulo donde me indique si he sobrepasado el límite de licenciamiento
O sea, tengo más instalaciones de las que debería tener por contrato. De acuerdo, gracias Melissa y gracias señor por la pregunta. Sí, básicamente es cuando yo obtengo la información del escaneo, del análisis de los equipos y a esto lo comparo con las compras o los contratos que se sube a la WebTool. Entonces hay un reporte dentro de la WebTool, un reporte como de primer nivel, que es superficial, y el Project Manager se encarga de analizarlo mucho más, que se llama balanza. Y es donde yo comparo la cantidad de instalaciones encontradas en los equipos analizados versus lo que tengo en los contratos. Uno o tantos contratos como quiera yo administrar del fabricante en particular. Hace el análisis, me dice si hay un gap o hay una brecha que hay que cubrir y en base a eso se puede establecer las acciones correctivas, si es necesario, para poder estar en cumplimiento. Y antes que vengan esos eventos importantes en la vida de los contratos, ya tener todo bien armónico o bien balanceado, de manera de que no tener ningún tipo de sorpresa al momento de estas revisiones de parte del fabricante. Espero haber respondido la pregunta y muchísimas gracias por la misma. Sí, el señor Domingo Grullón de igual forma pregunta si incluye dispositivos móviles. Sí, si el equipo, todos los equipos que tengan un sistema operativo y esté conectado a la red, se puede hacer el análisis, se puede identificar, por ejemplo, los aplicativos que tienen, se puede identificar su sistema operativo, ¿ok? Y algunas características a nivel de hardware, pero sí se puede llegar si está interconectado a la red como tal. Gracias por la pregunta. Excelente, gracias. Señor Héctor indica si en caso de que se tengan ambientes de producción y ambientes de prueba, ¿cómo hace la diferenciación para que no considere licencias encontradas en ambientes de prueba que son temporales? De acuerdo, gracias por la pregunta también. Acá, en este caso particular, sería identificar cuáles son los equipos, porque es una forma de identificarlo, asociarlo a un centro de costo o a una asignación, como nombré en la WebTool, es decir, estos equipos están asignados al ambiente de prueba, este equipo está asignado al ambiente de producción, y al momento de hacer el análisis y ya tener identificado y haberle alimentado esa información a la WebTool, ella me va a mostrar el reporte y yo puedo filtrar, es decir, yo quiero saber, en este caso particular, cómo está el licenciamiento o cómo se comporta el licenciamiento en los equipos de producción y de prueba, de manera que no haya como un desorden, por decirlo así, ¿ok? O como que ya esté alineado qué es lo que tengo en una área y qué es lo que tengo en la otra, y ya sé qué es lo que voy a reportar como tal, si estos productos son licenciables o no. ¿Okay? Espero haberles respondido y muchísimas gracias por su pregunta. Excelente. Bueno, ya no tenemos más preguntas por el chat, pero invito a los participantes a abrir sus micrófonos si tuvieran alguna otra consulta. Si todos quedaron satisfechos entonces con las respuestas, estaríamos cerrando esta área de preguntas y respuestas. Parece que sí. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por su participación, Yasmil, Lucelio, muchas gracias por la exposición. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto. En caso tuvieran algún tipo de consulta adicional, estaremos encantados de atenderlos de manera inmediata. De igual forma, vamos a hacerles llegar una encuesta a sus correos electrónicos y a través de esta ustedes van a tener la oportunidad de hacer descarga también de esta presentación. Muchas gracias por su participación en nombre de Licensing Assurance y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.